Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Mi nombre es David Rivas Champo, alumno de la maestría en educación, estudiando en la Universidad de IEXPRO. Nuestro tema de hoy es ¿qué es la creatividad? Y el proceso creativo. Nos surge como preguntas ya en esta nueva época, ¿qué es ser creativo? ¿Qué es la creatividad? Y como todo nos lleva a un proceso creativo. Es decir, en pocas palabras, nosotros sabemos que una creatividad es como una actitud o aptitud que nosotros tenemos, es decir, como personas, donde nosotros podemos producir únicas y numerosas relación de tareas de propuesta en un ambiente relativamente de trabajo o social. Tenemos nuestra aptitud de ser creativos. Hoy en día la creatividad ha innovado muchísimas mejoras de productos en los cuales en la vida cotidiana usamos, gracias a la creatividad. Darle un mejor uso a ese objeto, esa cosa que ya está inventado, para pues también darle una mejor ergonomía, una mejor ayuda para el bien humano. Contamos también que, como todo, desarrollamos la creatividad a nivel educativo, es decir, en nuestra escuela. Cuando nosotros como profesores nos damos cuenta en nuestros alumnos cómo desarrollar o cómo interpretar esa creatividad en nuestros alumnos, tenemos diferentes indicadores, es decir, cuando un alumno es original. La originalidad de cada persona, como todos nos hacen una referencia de lo mismo, que podemos ser reemplazables, pero no iguales, es decir, somos únicos. Es nuestra originalidad la que nos cataloga como personas. En esa originalidad entra nuestra creatividad. Tenemos fluidez también. Esa fluidez nos sirve para poder desarrollar mejor una conversación, o entablar con otras personas alguna conversación, ser fluidos creativamente. La flexibilidad, de la misma forma, tenemos que ser flexibles, es decir, con lo que nosotros obtenemos, podemos ser realmente creativos. Tenemos una aptitud de apertura. Esa aptitud de apertura nos ayuda esa aptitud de apertura nos ayuda a ser mejores día a día. Muy bien, entonces, en nuestra actitud de creatividad nos ayuda de tal forma que tenemos una capacidad de comunicación, ser mejores día a día. Muy bien. Tenemos una historia de creatividad, es decir, existe la fase precientífica, es buscar cómo lograr comprobaciones acerca de la idea creativa. Considera que el ser humano creativo es el objeto de inspiraciones divinas. Muy bien. En esa fase experimental nos indica que Wilfron en 1959 creó el concepto de creatividad y de un modelo de la estructura del intelecto que desarrolló como teoría general de la inteligencia, es decir, ser creativo. Y en lo posterior Max Wertheimer estudia, disculpen por la pronunciación, estudia los procesos mentales productivos. Lerch describe cómo es el momento esencial de la estructura de la persona y su función imaginativa. Es decir, ya hay un estudio experimental. Nos dice que en el siglo XIX, Galton, indicador de la investigación científica sobre el tema de creatividad, y como posteriormente estábamos hablando de esta persona, de Wilfrod, en 1959 creó el concepto de creatividad en el modelo teórico de la estructura y desarrolla como teoría general la inteligencia. Tenemos teorías psicológicas y sus aportes de la creatividad. Tenemos
o conocemos la teoría de asociacionista. Esta se relaciona con la capacidad de la asociatividad con la creatividad en el proceso. La teoría existencialista es un encuentro entre sujeto y objeto. Forma como el sujeto y ve el objeto hacia la diferencia entre un creador y otro. La teoría de la Gelt considera como proceso más creativo el producto más novedoso en diversas zonas conexiones. La teoría de la transferencia considera que el entorno, la cultura y los semejantes actúan en la dependencia como personalidad. Teoría interpersonal o cultural. Bueno, aquí tenemos demasiadas teorías, lo cual nos conlleva un mismo objeto que es la creatividad, como inteligencia de cada persona, como ser creativos, como innovar, ayudar lo que ya está inventado, tener una mejor creatividad en esta vida. También tenemos el proceso creativo, es el mecanismo de integración del organismo que está centrado en nuestro sistema nervioso, es decir, nuestro cerebro se divide en dos, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Entonces ahí es donde nosotros somos creativos y usamos la parte matemática, la parte lógica. Bueno, por mi parte esto ha sido todo. Espero les haya gustado mi infografía. En cualquier duda o pueda apoyarlos, estamos aquí para apoyarlos, servirlos. De antemano muchas gracias. Hasta luego. Saludos y bendiciones.